Porque tu amor es maravilloso, porque tú nos amas con amor eterno y nos atraes a ti con cuerdas de amor. Y no solo eso, sino que nos das fuerza, fortaleza, nos guías, nos ayudas, nos levantas, nos ayudas en esos momentos más difíciles, nos das nuevas oportunidades y nos brindas la oportunidad de seguir contigo en cada momento, porque tu amor nunca, nunca nos falla. Por eso en esta mañana te cantamos. Nada me separará, aun si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte y profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Haces todas las cosas para mi bien.
Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que creo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Saludo cordial a cada una de las personas que apartan este tiempo para ver y escuchar esta serie sobre el profeta Elías. Dejamos a Elías la semana anterior en un episodio bien interesante donde el hijo de la viuda de Sarepta enferma y muere, y por la bendición, la misericordia de Dios, Elías ora y el niño vuelve a la vida. Y en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 1, leemos que después de pasar mucho tiempo, en el tercer año,
el Señor le dijo a Elías: ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Entonces, era la señal que estaba esperando Elías, la orden, el permiso de Dios para que volviera a donde Acab. ¿Qué pasaba con Acab? Acab estaba enojado porque durante 3 años, después de que un hombre desconocido llamado profeta de Dios fue y dio un corto mensaje anunciando que no iba a llover durante un largo tiempo. Entonces imaginémonos cómo sería el enojo de Acab, y no solamente el enojo, sino la frustración, la molestia, lo tenso, y no quería una persona estar cerca del rey cuando estaba de mal humor. Y todo comenzó cuando, como les dije hace un momento, un hombre extraño llamado Elías llegó a la corte del rey y dejó un mensaje muy corto, una frase. En el capítulo 17, versículo 1, leemos el mensaje. Dice: vengo de la presencia del Señor viviente, el Dios de Israel. Por su poder te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Elías da el mensaje y procede a irse. Y a partir de ahí empieza ese proceso de sequía y hambre. Pero Elías, desaparece. Y todo esto ocurrió durante 3 años. Los primeros meses no fueron tan difíciles, por lógica razón. Todavía había comida en las bodegas, los ríos todavía no se habían secado, pero poco a poco empezaron a secarse los ríos, a desocuparse las bodegas, los animales empiezan a morir y las personas a sufrir por la hambruna. Y el rey tenía que hacer algo. ¿Por qué? Pues era el rey. Y no era de extrañar que estuviera enojado, porque el hombre más poderoso de Israel, o eso creía él, no podía hacer absolutamente nada. Inclusive, no importaba cuántas oraciones y cuántos sacrificios ofreciera Baal, los cielos se cerraron y la lluvia no llegaba. Para empeorar las cosas, el profeta de Dios, Elías, había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, a dónde se había ido. Pero como vamos a leer en un momento, el rey no se detiene ahí y envía a buscarlo por todas las naciones. No sabemos qué ocurrió, pero nunca lo buscaron en el arroyo de Querid y mucho menos en Sarepta. No sabemos cómo Elías pasó desapercibido. Quiero que leamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Después de pasar mucho tiempo, en el 3er año, el Señor le dijo a Elías: ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave. Así que el rey Acab mandó llamar a Abdías, el administrador del palacio del rey. Abdías era un verdadero seguidor del Señor. En un momento que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada uno, y les daba agua y alimentos. El rey Acab le dijo a Abdías: ven conmigo, revisaremos cada fuente y riachuelo del país para ver si podemos encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y así no tener que matarlos.
Cada uno eligió la parte del país que iba a recorrer. Acab se fue solo por un lado y Abdías solo por el otro. Mientras Abdías hacía el recorrido, se encontró con Elías. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra ante Elías y dijo: ¿de veras es usted mi señor Elías? Elías le contestó: sí, soy yo. Ve y dile a tu señor que Elías está aquí. Entonces Abdías le dijo: si yo le digo a Acab que sé dónde estás, él me matará. No te he hecho nunca nada malo, ¿por qué quieres que muera? Tan seguro como vive el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado por todas partes. Al buscarte en un país y el gobernante del país decía que tú no estabas ahí, entonces Acab obligaba al gobernante a jurar que tú no estabas. Y ahora tú me dices que vaya a decirle al rey que estás aquí. Si le digo que tú estás aquí, entonces el Espíritu del Señor te llevará a otro sitio. Vendrá aquí el rey Acab y al no encontrarte me matará. Yo he seguido al Señor desde niño. Tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor y cómo yo escondía 100 profetas en cuevas, 50 en una cueva y 50 en otro. Les llevaba comida y agua. Ahora tú dices: ve y dile a tu Señor que Elías está aquí, él me va a matar. Elías le contestó: tan seguro como vive el Señor Todopoderoso, en cuya presencia he estado, te digo que hoy veré al rey. Ahora por fin la palabra del Señor llega donde Elías y le dice: vaya donde el rey Acab. Vaya donde él. Elías, un hombre de acción. Pero tenemos que reconocer algo muy importante en Elías, que aunque era un hombre de acción y que nos imaginamos que tenía ideas, planes, estrategias para hablar al rey, confrontar toda la idolatría que se estaba viviendo en Israel, él obedeció al Señor. Él se quedó quieto hasta que Dios le dio luz verde. Difícil para un hombre de acción, difícil para su naturaleza audaz y ardiente. Sin embargo, cuando el Señor lo envió a que se quedara quieto, él obedeció al instante y sin quejarse. ¿Cuán pocos son los que hacen eso hoy en día? Al primer reflector, al primer signo de fama, salen corriendo hacia las luces, pero no Elías. Esperó hasta que fue el tiempo de Dios, hasta que pudo ser guiado por Dios y en los propósitos de Dios. Solo entonces fue a buscar a Acab. El versículo 2 nos dice que Elías fue a ver a Acab, pero hay un incidente tan importante antes de que Elías llegue donde el rey Acab, que he decidido apartar este mensaje para hablar de este hombre con quien Elías se encuentra. Y este hombre se llama Abdías. ¿Quién era Abdías? En términos modernos diríamos que era la mano derecha del rey Abdías. Era el hombre de confianza del rey Acab, su mano derecha. Y Abdías debe haber sido un hombre de considerable talento, pero también confianza, porque estaba en un puesto de enorme responsabilidad. Prácticamente él era la segunda persona con poder en el reino después del rey Acab. Hay un dicho muy popular: el
de que todos entendemos que está el hombre que se sienta en el trono, pero siempre hay alguien detrás que hace que todo suceda. Ese era Abdías. El hombre en el trono recibe toda la publicidad, pero el hombre detrás del trono, el invisible, es el que merece el crédito de que hacía que todo funcionara en el reino. Y ese fue Abdías. Y esto es lo fascinante de esta historia de Abdías, que la encontramos aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque Acab era un rey, un hombre malvado, que hizo la maldad. Dice que fue más malo que todos los reyes anteriores. ¿Y quién es su mano derecha? Interesante. Abdías era un hombre piadoso, que temía al Señor desde su juventud. ¿Cómo sucedió que un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, estuviera en semejante cargo en el palacio de un hombre tan malvado? No lo sabemos. No sabemos la respuesta, porque la Biblia no nos dice nada sobre los antecedentes familiares de Abdías. Pero esto es, según lo que acabamos de leer, esto es lo que sabemos acerca de Abdías. El versículo 3 nos dice que Abdías era un verdadero seguidor del Señor. Versículo 3. Un creyente devoto del Señor. El versículo 4, ¿qué nos dice de Abdías? Dice que él escondió a 100 profetas en 2 cuevas, 50 y 50. Cuando estaban siendo perseguidos, escondió a 100 profetas del Señor. ¿Y qué más nos dice? Que no solamente los escondió, sino que les proveyó agua y alimentos. Y el versículo número 12 nos dice: yo he seguido al Señor desde niño. Temía al Señor desde su juventud. Podríamos decir entonces que Abdías era como una palmera en el desierto, un oasis en medio de cientos y miles de kilómetros. Abdías, una palmera en el desierto, un hombre que no se arrodilló, que no se doblegó ante los profetas de Baal ni ante Baal. De alguna manera se las arregló para servir al Señor. Aún en su alta posición, aún mientras servía al rey, empeñado en la idolatría, Abdías fue un hombre temeroso de Dios. Cuando Elías le dijo que fuera donde el rey Acab y le informara que iba a llegar a la corte, Abdías claramente tenía miedo de ir, porque prácticamente era como una sentencia de muerte. Ir donde el rey y decirle: he encontrado a Elías, y después cuando van a buscarlo, Elías que de pronto ya no estuviera. Era una pregunta para mí perfectamente lógica, porque conocía al rey. Está claro que a Abdías no le importaba morir por su fe, por lo que creía, pero no quiere que lo maten sin ningún motivo. Seguir a Cristo no significa renunciar al sentido común. Conocemos muchas historias hoy en día reales de creyentes en China y otros países que adoran a puerta cerrada por la situación que está viviendo. Y Jesús nos llamó a eso también, a ser prudentes, a tener cautela. No podemos criticar a Abdías por ocultar
los profetas del Señor, de Jezabel. En ese acto, Abdías estaba arriesgando su vida, porque si lo hubieran descubierto, seguramente lo hubieran ejecutado. Él lo sabía, y de todos modos los escondió. Y no solamente los escondió, sino que se las arregló para que no les faltara el agua y la comida. Podemos pensar muchas cosas sobre Abdías, pero nunca que era un cobarde, nunca. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto es muy interesante porque aquí tenemos a dos personajes, ambos creían en Dios, ambos temerosos de Dios, Elías y Abdías. Elías nunca podría haber servido en la corte del rey Acab, nunca. ¿Por qué? Pues él era un profeta de Dios y no podía servir a un hombre como Acab. Elías era un montañés, no apto para la vida refinada de la corte de un rey. Pero Abdías tenía la preparación y el temperamento para servir en la corte, al rey, a la nación. Abdías no habría sobrevivido en las montañas de Galaad. ¿Qué nos muestra esto? Que en el pueblo de Dios, en el ejército del Señor, hay profetas, hay Elías, y hay sacerdotes, Abdías. Los profetas son llamados por Dios para hablar con valentía, reprender el pecado, llamar a la gente al arrepentimiento y a la justicia, pero también están los sacerdotes llamados por Dios para auxiliar a las personas heridas, para ministrar sanidad en el nombre de Jesús. Y ambos son valiosos y ambos son llamados por el Señor. Alguien tiene que hablar de forma clara y valiente, pero también tiene que haber alguien que vende las heridas. Alguien tiene que declarar la palabra de Dios con valentía, pero alguien también tiene que ayudar a los heridos. Alguien tiene que ponerse de pie y hablar y luchar, y alguien tiene que hacerse cargo de las víctimas. En el ejército de Dios, en el pueblo de Dios, no puede haber solo combatientes ni solo sanadores. Y no todos pueden ser sanadores y no todos pueden ser luchadores. Se necesita de ambos. Y ambos tienen méritos porque son escogidos y llamados por el Señor. Para cada Elías hay una docena de Abdías. Y el profeta necesitaba a Abdías, porque fue Abdías quien allanó el camino para que el profeta volviera a encontrarse con el rey. Pero Elías no es toda la historia. No puede hacer su trabajo sin Abdías, sin que él le ayude. Y hay más Abdías que Elías en el mundo. Que Dios bendiga a cada maestro, cada maestra de nuestras iglesias, que enseñan en los colegios, que oran por sus alumnos, que conocen sus nombres y que se esfuerzan por vivir para Cristo mientras enseñan en las escuelas públicas, en los colegios privados. Dios bendiga a los médicos. Dios bendiga a las enfermeras que están en esos sitios porque Dios los ha puesto para que sean de bendición. Dios bendiga a esos médicos, a esas enfermeras cristianas, cristianos. Dios bendiga a los abogados
cristianos, y a todos los hombres de negocios cristianos, hombres y mujeres cristianos, que están en su trabajo. Y tenemos como hombres y mujeres cristianos que ver nuestros trabajos como parte del llamado del Señor. En el trabajo donde usted se encuentre, entienda, Dios le llamó a ese trabajo. Y de pronto usted es una palmera en el desierto, en su trabajo. Y Dios lo ha puesto ahí. Puede que tenga un jefe malvado, pero Dios lo ha puesto ahí. Algunos serán como Elías, pero los Elías no deben despreciar a los Abdías, porque los Abdías sirven donde no pueden servir los Elías. Y si eres un Abdías, no rechaces a los Elías, porque ellos hacen lo que usted no puede hacer. Y no es el único ejemplo en la Biblia. Recordemos a José. José sirvió en la corte del faraón. Daniel sirvió al rey pagano Nabucodonosor. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 22, Pablo nos dice que había santos en la casa de César. Dios siempre tiene a su pueblo en lugares poco probables. Y Dios pone palmeras en el desierto. Nunca es fácil servir a Jesús. Nunca ha sido fácil servir a Jesús. Y hoy no es fácil y no se está volviendo fácil servir al Señor. Dios a usted lo ha puesto en un sitio para que sea una palmera, un oasis en ese desierto. Dios tiene personas de su pueblo en lugares que no nos imaginamos y en lugares que no son fáciles, son muy difíciles, pero ahí hay hombres y mujeres sirviendo al Señor. Por eso quería hacer esta reflexión sobre Abdías, porque es muy propicio para este tiempo, porque tenemos hombres y mujeres cristianos en muchos sitios sirviendo al Señor, arriesgando sus vidas en los propósitos de Dios. Por eso yo los invito hoy para que demos gracias al Señor por los Elías, aquellos profetas que anuncian y denuncian el pecado, pero también por los Abdías, hombres y mujeres anónimos, pero que están sirviendo al Señor, que están sanando heridas, que están firmes en la fe y sirviendo al Señor en medio de un mundo pagano, pero que no doblegan sus rodillas. Y si están en esos puestos es porque Dios los ha puesto. Si están en esos trabajos es porque Dios los ha puesto. Pero te hablo a ti también, porque de pronto nunca habías visto tu trabajo como un sitio donde Dios te ha puesto para servir. Me entristece a veces ver y escuchar personas que hablan mal de su trabajo, que no disfrutan su trabajo. Es como una carga para ellos. Con este mensaje espero que cambies de actitud, que entiendas que Dios te ha puesto en el sitio donde estás trabajando con un propósito, que sirvas,
que seas palmera en un desierto, que seas oasis en estos sitios, así como lo era Abdías. Y así como Abdías se las ingenió para servir y no doblegar su rodilla ante la idolatría, así pasa con muchos cristianos, hombres y mujeres, que sirven, que sanan heridas, que ayudan, pero nunca doblegan su rodilla ante la idolatría y el paganismo. La fidelidad es muy importante para el Señor. Recordemos a Abdías, una palmera en el desierto. Era un buen hombre, un hombre de Dios, temeroso de Dios, en un puesto muy difícil, pero hacía lo correcto. Que Dios bendiga a todos los Elías, pero que Dios también bendiga a todos los Abdías, como usted, que está sirviendo en el puesto donde Dios lo ha colocado a trabajar. Puede que sea difícil, y debe ser difícil, pero Dios te ha puesto ahí. Y hágalo, haga su trabajo con pasión, entendiendo que sirve al Señor y que si Dios te ha puesto ahí, es el ministerio que Dios te ha dado en ese trabajo. Difícil para Abdías, difícil para ti, pero repito, la fidelidad cuenta para el Señor. Y qué bueno poder escuchar al final de nuestros días, escuchar, bien, buen siervo y fiel, buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Los invito para que oremos. Padre, muchas gracias te damos hoy por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Elías, gran profeta, pero gracias por Abdías, hombre fiel, servidor a ti, en un puesto muy difícil, pero no doblegó sus rodillas, no cayó en la idolatría. Y hoy, Señor, oramos por todos los Elías del mundo que se levantan y predican tu palabra y denuncian el pecado, pero también oramos por los cientos, miles, millones de Abdías que están en las escuelas, en los colegios, en los hospitales, en puestos públicos, comerciantes, personas, Señor, anónimas, pero que tú las conoces y que están ahí, Señor, sirviendo con fidelidad, trabajando pero sirviendo, trabajando en ambientes hostiles, pero firmes en la fe en ti, Señor. Y son como palmeras en el desierto, son oasis en medio de tanta sequedad. Bendícelos, Señor, bendícelos grandemente. Y gracias por ayudarnos a entender que la fidelidad para ti cuenta, Señor. Que seamos hombres y mujeres fieles. No importa el sitio donde tú nos has puesto. Oro, Señor, para que cada persona que de pronto hasta hoy no ha pensado bien sobre su trabajo, para que cambies de actitud y entiendas que si el Señor te ha puesto ahí, aún en un ambiente difícil, como cristiano el Señor te ha puesto ahí para que sirvas, para que seas como una palmera en el desierto, como un oasis
en medio de tanta sequedad. Te damos muchas gracias, Padre, por los Elías y Abdías. En Cristo Jesús te alabamos, Padre Santo. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan buena semana y no se pierdan que viene el evento más grande en la vida de Elías.